Seguimos a fondo compartiendo con amigos esta charla amena y bueno, el centro comercial tiene una preponderancia fundamental en lo que tiene que ver con los comercios de la ciudad de Santa Fe. Últimamente nos enterábamos que los números van cambiando, van subiendo un poquito. Lo tenemos a Fabián Zanutí con nosotros compartiendo, puñito como a todos. ¿Cómo andás? ¿Cómo estás, Pepe? Bienvenido. ¿Cómo estás? Gracias por este ratito. No, por favor, a ustedes por la invitación. Bueno, a ver, ¿es cierto que ha aumentado, digamos, la capacidad de consumo de la gente? ¿Quiere decir que se está vendiendo un poquito más? No, a ver, en volúmenes claramente no. En cantidad de mercadería vendida no. Sí. Sí, lógicamente, es muy fácil decirlo, se factura más que antes, porque la inflación acompaña los precios, se van incrementando mes a mes. Siempre hay que hacer una aclaración importante en este sentido. El comercio de Santa Fe no es formador de precio. El comercio de Santa Fe, los comerciantes de Santa Fe reciben una lista de precios a la que tienen que agregar sus costos operativos, su rentabilidad y poner el precio. Hacer eso hoy es muy difícil. Muy difícil porque rápidamente se pierde competitividad. Porque perdimos referencia totalmente de los precios. No sabemos cuánto valen las cosas. Entonces hay que medir entre la rentabilidad y la posibilidad de vender, porque muchas veces dejamos de vender. Es decir, hoy si nos preguntamos, ¿el comercio está mejor que antes? Y yo les diría que la realidad es que no. Sí es cierto que hay números que dejan ver una realidad que tiene que ver fundamentalmente con, nos muestra una foto, el relevamiento que hacemos de locales comerciales. Eso es una foto interesante que tenemos nosotros. El último relevamiento nos sigue marcando una tendencia a la baja de la cantidad de locales comerciales y de servicios desocupados. O sea, tenemos cada vez menos, en la misma zona geográfica que relevamos, locales desocupados. ¿Podemos hablar de recuperación? Yo creo que todavía no. Sí es cierto que estamos en un proceso de recuperación, en un proceso que empezó hace 1 año y medio. Semestralmente nosotros hacemos este relevamiento y vemos que hay cada vez menos locales desocupados. Ahora bien, si hacemos la comparación con la prepandemia, nos encontramos con que queda mucho camino por recorrer todavía. El tema de las avenidas que iban en franco crecimiento en algún momento, ¿eso se frenó? Fue así en la pandemia y pospandemia, ya no en los últimos 2 relevamientos. En los últimos 2, marzo ahora de este año y octubre del año pasado, nos mostró una franca tendencia de las avenidas como Aristóbulo del Valle, General Paz, la misma San Martín, que no es una avenida, pero la calle San Martín, nos mostró una tendencia de mejora notable. O sea, para que tengamos una idea, nosotros relevamos 40 calles en Santa Fe de las comerciales más importantes. Esas 40 calles son aproximadamente 7.000 comercios que relevamos, comercios y servicios que relevamos. El 17,45% nos dio de promedio general de locales desocupados, vacíos. Aristóbulo del Valle tiene el 10%, Boulevard tiene el 9%, San Martín tiene el 12%, están todos por debajo del promedio general. Hoy lo charlábamos con alguien también, decíamos, a ver, si nosotros tenemos que buscar una explicación técnica, esto no existe. Porque no hay ninguna razón para pensar que estamos creciendo de una manera tan determinante que ocupamos los locales que son más caros en cuanto a alquileres. Pero así todo se está dando. A ver, el tema del valor del alquiler influye mucho, obviamente, en el valor final de lo que vos estás vendiendo. ¿Es como que se acomodó un poco o los valores siguen? Por ejemplo, este año tuvimos un 100% de inflación. ¿Eso se traslada a los alquileres de los locales, por ejemplo, de la peatonal, de una avenida? Se traslada porque se aplica la ley de alquileres, la que ahora se está discutiendo el tema bueno, no es una derogación, es una suspensión lo que se está hablando. Derogarla la puede derogar solamente el Congreso. Se traslada, claramente, porque ese costo, porque el contrato se aplica el coeficiente que da el mismo gobierno, claro, que es con el aumento de precios más el salario, es un promedio. Los alquileres subieron muchísimo, pero el asumir el riesgo es impectore ya del inversor en la actividad comercial. Se asume el riesgo. Se asume el riesgo pensando en zonas geográficas de la ciudad con mucho flujo de gente que caminando o andando, que quieren, digamos, el que invierte para asumir
esa posibilidad de decir, voy a hacer ese potencial, mejor dicho, que tiene de ir a un lugar comercial y demográficamente fuerte, donde hay mucho movimiento. Eso cuesta más caro y eso hay que asumirlo, pero está a la vista que el inversor está dispuesto a hacerlo. El comercio en Santa Fe es una fuente de trabajo. ¿Cómo estamos también con eso, no? ¿Hay más empleados? ¿Menos? No, hay menos. Menos. Lamentablemente. Como bien decís, Claudia, la actividad comercial es la actividad privada que más empleo genera, sí. La privada, sí, sí. ¿No? Y más impuestos paga. La realidad es que también es cierto que hay un mercado pyme y micropyme en Santa Fe de comercios que les es por varias razones muy difícil despedir un empleado. Muy difícil. Cuando nosotros vemos despidos, normalmente son negocios más grandes, que repercute menos el costo indemnizatorio de un negocio, la relación humana que hay con esa persona. En los negocios de Santa Fe, en el 85% o en el 90%, el dueño del negocio sabe qué hacen sus empleados, sí, quiénes son sus hijos, sí, a qué escuela van, y eso genera un vínculo que después se hace muy difícil de romper. ¿Cuál es el rubro que más ha crecido últimamente, Fabián? Vos sabés que ha dependido mucho de la capacidad de gestión de quien lo lleva adelante. Claro. Tiene muchas variables para analizar, con lo cual es muy difícil decirte hay un rubro en especial. Sucede solamente cuando hay fechas especiales que, claro, se van a decir el Día del Niño, ¿cuál es el rubro? Y sí, claro, la juguetería, sí, lógicamente es el... pero no hay un rubro en especial que yo te pueda decir, este viene creciendo muy bien. Yo creo que depende de la ubicación, del lugar, del negocio, de quienes los conducen, de las decisiones que se toman. Son muchas variables. Viene la hora 12, la hora 18, ¿sí? Sí, sigue funcionando, quizás menos que antes. Tiene un costo financiero que es conveniente frente a la inflación, pero un costo financiero alto, que es el 66% para una hora 12. Un costo que se carga a la operación de compra, sin ninguna duda, pero sigue estando. La tarjeta de crédito sigue siendo... Había caído un poco en su momento cuando se impulsó la billetera Santa Fe. La billetera Santa Fe le quitó mercado a las tarjetas de crédito. Hoy el impacto de los 5.000 pesos de reintegro ya no son tan relevantes como antes. Claro. Y la capacidad de compra de la gente, el poder adquisitivo de la gente está golpeado. Entonces no hay tantas posibilidades de comprar de contado como se tenía que hacer con la tarjeta de débito, ¿no? Con la billetera Santa Fe. ¿Ustedes, digamos, los influenciaban de alguna manera a los dueños de comercio para que tengan la billetera Santa Fe? No, ¿era una buena herramienta? A ver, en su momento sí. Más que influenciarlo, era informarles para que ellos tomen la decisión. Bueno, nosotros en su momento sí, ahora no. Hoy no tiene, a ver, nosotros lo vemos en el impacto que tienen las ventas. Nosotros vemos que al inicio había rubros que tenían hasta un 40%, supermercado más, pero en rubros generales más o menos un 40% de las ventas se hacían con billetera Santa Fe y hoy en esos rubros no llega al 18%, está en entre 15 y 18%. Cayó mucho por estas dos razones fundamentales y vuelve a utilizarse la tarjeta de crédito. Bien. Fabi, gracias por estos minutos. Muchísimas gracias. De nuevo el puñito, ¿te quedó algo para...? No me quedó nada. Bien, perfecto. Me llevo la billetera Santa Fe y las tarjetas. Gracias por haber estado. A ustedes por la invitación, muchísimas gracias. Momento de pausa. Momento de pausa y de ir a gastar algo con la tarjeta. Dale.